¿Alguna vez has escuchado hablar del ADN? Por supuesto que sí. Hemos escuchado este concepto muchas veces, en películas, series, incluso con frecuencia dicho por personas cercanas a nosotros, que, si bien no tienen claro qué es, tienen una muy buena idea de para qué sirve. Entonces, ¿qué es el ADN? ¿Quién lo conforma? ¿Cuál es su importancia? Mi nombre es Manuel, estudiante de la licenciatura en Química Aplicada, y es mi tarea tratar de explicarlo. Que comience el video. Cada célula transporta un conjunto completo de instrucciones genéticas que determinan el tipo de célula, cuál será su función, cuándo crecerá y se dividirá. Para empezar, debemos quitarnos la pregunta de ¿qué es el ADN? Se le conoce así a una especie específica de un ácido nucleico, un polímero que transporta la información genética de un organismo de manera permanente. Pero el ADN no es el único tipo de ácido nucleico celular. También tenemos otro de gran importancia llamado ARN, cuyas moléculas son más pequeñas que las del ADN y más fáciles de hidrolizar. El ARN por lo común sirve como una copia de trabajo del ADN nuclear que se está decodificando. Hay distintos tipos de ARN con distintas funciones: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico, entre algunos tipos más. Ahora que sabemos más o menos de qué van estos ácidos nucleicos, empecemos hablando de la estructura. Se tienen dos tipos de compuestos: un azúcar de dos diferentes tipos, conocido como pentosa, y otro denominado base nitrogenada. Una pentosa es un monosacárido constituido de 5 carbonos. En el caso del ARN, es derivado de la D-ribosa en forma de furanosa, mientras que, en el ADN, el azúcar utilizado en su estructura es la D2-desoxirribosa, también en forma de furanosa. Las bases nitrogenadas son compuestos presentes en los ácidos nucleicos que pertenecen a uno de dos posibles grupos heterocíclicos, las purinas o las pirimidinas. Las principales purinas del ADN y del ARN son la guanina y la adenina. Las principales pirimidinas del ADN son la timina y la citosina, mientras que en el ARN son el uracilo y la citosina. La timina es exclusiva del ADN y el uracilo lo es del ARN. Estas bases nitrogenadas se combinan con una pentosa de las mencionadas en el carbono anomérico de dicho azúcar para dar lugar a los conocidos nucleósidos. En el caso del ARN serán ribonucleósidos y en el ADN desoxirribonucleósidos. Retomando un poco temas de carbohidratos, un nucleósido también podría denominarse un N-glicósido, en el que un nitrógeno de uno de los derivados de la pirimidina o la purina está enlazada al carbono anomérico de la pentosa. Por otro lado, tenemos a los nucleótidos. Son moléculas formadas por una pentosa, una base nitrogenada y fosfato, es decir, son ésteres de nucleósidos y ácido fosfórico. Con respecto a las uniones, la pentosa tendrá una base nitrogenada unida al carbono 1, la cual, si es una pirimidina, se unirá a través de su nitrógeno 1, mientras que, si es una purina, se unirá a través del nitrógeno 9. Por otra parte, el grupo fosfato de la pentosa se une a través del carbono 5, mas no es el único grupo fosfato a la que puede estar conectada. Cuando se dan uniones entre nucleótidos, las conexiones se dan mediante el mismo grupo de una pentosa y el carbono 3 de otra. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos nucleótidos? Pues son elementos clave de la fisiología celular, porque son componentes de coenzimas, por ejemplo, el NAD, el NADP y también la coenzima A. También funcionan como moneda energética, ya que impulsa muchos procesos metabólicos, por ejemplo, el ATP y el GTP. Y además de eso, ni más ni menos, son precursores del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, o como los presentamos al inicio, el ADN y el ARN. Ya que hemos hablado un poco sobre los nucleótidos y los nucleósidos, vamos a hablar entonces de la estructura del ADN y el ARN. El ADN está formado por nucleótidos que contienen el azúcar desoxirribosa. La desoxirribosa no presenta grupo hidroxilo en la posición 2, a diferencia de la ribosa. Las cadenas de ADN están polimerizadas mediante enlaces fosfodiéster entre el grupo hidroxilo 3 del monosacárido y el grupo hidroxilo 5 de la siguiente. Por tanto, esta estructura planteada es un polímero lineal de desoxirribosa 3,5-fosfato, con bases de purinas y pirimidinas unidas al carbono anomérico de la pentosa mencionada. A esta secuencia de nucleótidos se le conoce como estructura primaria. Con respecto al ARN, la forma en que se da la secuencia es idéntica que la del ADN,
con la diferencia de que el monosacárido que se emplea es la D-ribofuranosa y que en lugar de la base timina se encuentra el uracilo en su estructura. Utilizando las fotografías de difracción de rayos X del ADN tomadas por Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, propusieron en 1953 un modelo de estructura para el ADN. Según este modelo, el ADN estaba formado por dos hebras entrelazadas complementarias y unidas mediante enlaces de hidrógeno. La simplicidad básica de esta estructura era compatible con la observación de que en la totalidad del ADN el contenido molar de adenina es igual que el de timina, y que el contenido molar de guanina es igual al de citosina. El ADN está formado por dos hebras, enrolladas una con otra formando una estructura helicoidal dextrógira, con los pares de bases en el centro y las cadenas de desoxirribosil fosfato en la parte externa. La orientación de las hebras de ADN es antiparalela, es decir, las hebras discurren en sentidos opuestos. Las bases de nucleótidos de una hebra interactúan con las bases de nucleótidos de la otra, formando pares de bases. Estos pares de bases son planos y están orientados casi perpendicularmente al eje de la hélice. Cada par de bases está formado por enlaces de hidrógeno entre una purina y una pirimidina. De acuerdo con este emparejamiento, la guanina forma 3 enlaces de hidrógeno con la citosina y la adenina forma 2 con la timina. Es así como se forma la estructura secundaria. El repliegue de las cadenas de los ácidos nucleicos que da lugar a estructuras compactas es lo que constituye la estructura terciaria de la macromolécula. La cadena está bastante replegada y su capacidad de plegamiento depende de las zonas no helicoidales en donde la molécula es flexible. Ya se ha explicado la estructura de ADN y ARN, por lo cual ahora se puede considerar cómo se reproduce o transcribe la secuencia de nucleótidos a otra molécula. Cuando el ADN experimenta la replicación, es decir, se prepara para la división celular, una enzima desenrolla parte de la cadena doble. Los nucleótidos individuales se unen de manera natural por medio de enlaces por puente de hidrógeno a sus complementarios en la parte desenrollada de la cadena original, y una enzima ADN polimerasa acopla los nucleótidos para formar una nueva cadena. Cuando la célula se divide, el ADN se replica para formar dos copias para las células hijas. Entonces, si alguna vez te sientes decaído, recuerda que eres totalmente especial, único en el mundo, ya que tu código genético, tu información genética, es irrepetible. No hay otro como tú en el mundo.